Vamos a ir a la palabra. Y bueno, hermanos, hoy comenzamos capítulo nuevo, capítulo 15. Déjenme poner los dos textos en pantallas. Mire qué interesante. ¿Está listo conmigo para leer y para entender espiritualmente la palabra? Porque los miércoles es más que leer, es entender espiritualmente la palabra. Y bienaventurados seremos si logramos entender espiritualmente la palabra. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Lea conmigo. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. Hasta ahí, siéntese por favor. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Gloria a Dios. Y se necesita mucho discernimiento para hablar de esto con sabiduría, con entendimiento y con temor de Dios, sin caer en lo vulgar. Amén. Porque se menciona algo que tiene que ver con el hombre, pero que a través de ese flujo, como dice la palabra, Dios quiere enseñarnos una realidad espiritual. Y voy a volver a leer el texto, los dos textos completos, y usted trate de entender, meditar. Dice así: habló Yahvé a Moisés y a Aarón diciendo: habla a los hijos de Israel y decidle: cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. Y en esta tarde yo quiero titular la reflexión: la inmundicia por flujo de semen. Y es algo que tenemos que hablarlo, enseñarlo y discernirlo, porque está allí en la Biblia y fue escrito para que se le enseñe al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios aprenda a discernir lo que Dios nos está revelando. Y todo el capítulo 15 del libro de Levíticos que hoy comenzamos, y a manera de introducción, todo el capítulo 15 revela la inmundicia como un problema interno de nuestro ser. Así revela la inmundicia. Capítulo 15 de Levítico sigue hablando de la inmundicia, pero la revela como un problema interno de nuestro ser. Por eso habla del flujo de semen en el varón. Y casi a la mitad del capítulo 15 habla también del flujo menstrual de la mujer, revelándonos cómo la inmundicia es un problema interno en nuestro ser. Y Dios se vale de la figura del semen y de la figura de la menstruación para revelarnos esta realidad espiritual. Dios señala que todo lo que sale de nuestro cuerpo es inmundo de alguna forma, y para enseñarnos la realidad de la inmundicia como un problema real e interno en nuestra naturaleza humana pecaminosa. Aquí, hermanos, se menciona el flujo de semen. Y estaba yo meditando ahorita en la tarde, hermanos, porque me doy el tiempo para meditar la palabra, y estaba yo meditando y escribiendo y pensando, yo llegué a la conclusión de que todo lo que sale, todo lo que expulsa, todo lo que segrega nuestro cuerpo, tiene un mal olor. ¿Se ha notado eso? Todo lo que sale de nuestro cuerpo tiene un mal olor. Y esto es así
todo lo que expulsa el cuerpo, hermanos, tiene un olor un poco desagradable. ¿Por qué? Porque todo eso Dios lo ocupa como una figura espiritual. Escuche, como una figura espiritual de la maldad interna en nuestra naturaleza humana. Y debido a la realidad que nacimos en inmundicia por ser pecadores, todo cuanto procede de nosotros viene contaminado de inmundicia. Y esta es la enseñanza principal de todo el capítulo, hermanos, de Levíticos, el capítulo 15, que todo habla de la inmundicia. Aquí donde me voy a detener más. Vamos a entrar en la meditación y en la explicación de este versículo, que una vez más le voy a dar lectura. Hablad a los hijos de Israel, decidles: cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. Y aquí vamos a meditar en dos palabras muy importantes para discernir espiritualmente lo que Dios nos está diciendo. La primera palabra es la palabra flujo. Flujo. Repite conmigo: flujo. Y esa palabra flujo está en relación, hermanos, a las vesículas seminales. Es un flujo seminal. Y ese flujo, de manera continua, era una segregación anormal del cuerpo del varón. La palabra flujo está hablando de un flujo involuntario causado por alguna enfermedad. A eso se refiere la palabra flujo, de una segregación involuntaria causada por una enfermedad en el cuerpo del varón. La segunda palabra muy importante para discernir espiritualmente es la palabra semen. Y la palabra semen se refiere al esperma producido internamente en el cuerpo del hombre. Es increíble, hermanos, cómo Dios dotó el cuerpo con una capacidad, hermanos, productiva, que en 24 horas el cuerpo del hombre produce más de 300 millones de espermatozoides. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Esta frase, flujo de semen, algunas traducciones de la Biblia lo traducen como infección en los genitales. Esa frase, flujo de semen. Otra versión antigua que yo tengo, hermanos, traduce la frase flujo de semen como padecimiento de gonorrea. Así lo traduce. Textualmente aparece la palabra gonorrea. Y ambas traducciones de cierto modo son válidas, porque la palabra flujo se refiere a una condición anormal en el cuerpo del varón. Toda infección produce esta anormalidad. Por ejemplo, la palabra gonorrea, como lo traduce una versión. Y la gonorrea, hermanos, es una infección en el cuerpo del varón que produce una secreción continua y amarillenta en los genitales del hombre. En ese sentido, la gonorrea como enfermedad produce un flujo amarillento. Estaba yo hace rato estudiando un poco de esto. Produce un flujo amarillento, pero en realidad no es semen lo que expulsa el hombre cuando tiene gonorrea. Es otro tipo de líquido. Investigando, encontré, hermanos, que sí hay una enfermedad que produce un flujo anormal de semen en los varones. Yo no sabía que existía esta enfermedad.
hasta hoy en la tarde que estaba yo investigando, documentándome, hermanos, en este tema. Y esa enfermedad que sí provoca un flujo continuo de semen en el varón es la espermatorrea. La espermatorrea. Y es una enfermedad caracterizada por un derrame involuntario de semen sin ningún tipo de estimulación. Este flujo puede ser abundante o escaso, pero es de semen, hermanos, y es de manera involuntaria. La condición de este flujo anormal es causada por esa infección, por una inflamación en la uretra o en las vesículas seminales del varón. Hasta ahí termino yo lo clínico, lo humano, y voy a entrar a lo espiritual. Según la ley de Dios, en el primer pacto, todo varón que tuviera flujo de semen involuntario quedaba inmundo. Y ese es un buen tema para meditar y entender. ¿Ok? Voy a agregar otra palabra para meditar. Porque la advertencia o la sentencia era para el varón, cualquier varón. Vamos a meditar en la palabra varón. Y la realidad, hermanos, espiritual. Dios estableció esta situación anormal como inmundicia en la vida del varón, la palabra varón, para revelarnos una realidad espiritual muy profunda que tiene que ver con la iglesia como el hijo varón de Dios. Debemos de saber que espiritualmente la iglesia, aparte de que se le compara como una mujer, a la iglesia bíblicamente también se le compara como un hijo varón delante de Dios. Y esta comparación de la iglesia como hijo varón es en relación al Padre, específicamente en relación al Padre. La iglesia para con el Padre espiritualmente es como un hijo varón, es como su hijo varón, el hijo de la promesa, el nuevo hombre que se menciona en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, el Cristo espiritual, el varón perfecto que se menciona en el libro de Efesios, donde toda la iglesia de manera unida, corporativa, tiene que llegar a la estatura ¿de qué? Del varón perfecto. Entonces la iglesia espiritualmente se le compara como el hijo varón. La iglesia espiritualmente es el Cristo vivificado y corporificado en espíritu. Ahora, para recordar, la iglesia tiene su relación espiritual con la Trinidad de Dios de la siguiente manera. Doy esta explicación en relación a la palabra varón para que entendamos espiritualmente. La iglesia para el Padre es como su hijo varón. Y esta realidad está expresada en Abraham. El deseo de Abraham de tener un hijo revela el deseo del Padre. Ahora, en relación a Cristo, la iglesia para Cristo, el Hijo, es como una mujer. Por eso se le compara como la esposa del Cordero. Y esta realidad de la iglesia en relación a Cristo, el Hijo, comparada como mujer, está expresada en Isaac. El deseo de Isaac era tener una esposa, una compañera. En relación al Espíritu Santo, la iglesia se le compara como una casa, como una habitación. Y esta realidad está expresada en Jacob. El deseo de Jacob revela el deseo del Espíritu Santo. Así que Abraham, Isaac y Jacob son figuras de la realidad espiritual de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el deseo del Padre, hermanos, revela, el deseo de Abraham revela a la iglesia como su hijo. El deseo de Isaac revela a la iglesia como su esposa. El deseo de Jacob revela a la iglesia como su casa. Ahora, con discernimiento del Espíritu, entonces puedo afirmar que el varón mencionado aquí
Escuche, el varón que se menciona aquí es figura de la iglesia en su relación espiritual con el Padre. Esto queda claro, ¿verdad? ¿Qué representa el varón? La iglesia espiritualmente en relación al Padre. Es la iglesia. Ahora viene la parte más difícil. ¿Qué representa espiritualmente el flujo de semen? Esa es la parte más complicada. La parte más difícil para entender espiritualmente. Y si logramos entender espiritualmente, o puedo transmitirles espiritualmente esta realidad, hermanos, ya puedo ostentar un título de teología. No, no es cierto, esto no es teología, esto es discernimiento del Espíritu. Esto es más que teología. Muy bien, el flujo de semen tiene que ver con una realidad espiritual que involucra a la iglesia como un hijo varón para con Dios. Voy a volver a repetir. El flujo de semen tiene que ver con una realidad espiritual que involucra a la iglesia como el hijo varón para con Dios Padre. Ahora vamos a mirar el significado espiritual de la palabra flujo. Flujo. La palabra flujo significa derramar algo sin aprovechamiento. Mire esto. Cuando, por ejemplo, cuando se nos derrama un vaso de agua, ya lo derramaste, si estaba llenito y no le diste ningún trago, ni modo, ya se desperdició. Entonces la palabra flujo habla, hermanos, de derramar algo sin aprovechamiento. Y en un sentido figurado, flujo es cuando se desperdicia algo, cuando se derrama algo sin ningún beneficio. Ahora, la realidad de la inmundicia del varón aquí, al quedar inmundo, esa realidad de inmundicia tenía que ver con la acción de derramar, destilar, tener emisión de semen sin ningún beneficio o aprovechamiento en relación a producir vida. ¿Para qué se ocupa el semen? ¿Para qué lo ocupa Dios el semen? Para producir vida. Pero si ese semen se derramaba fuera de ese propósito, se usaba fuera de ese propósito, hermanos, el varón, al tener ese flujo, ese derramamiento, esa emisión de semen fuera del propósito, hermanos, quedaba inmundo. Entonces, flujo en relación al cuerpo habla de una deficiencia, de una debilidad, cuando no se tiene la capacidad de contener algo, de usar algo con un propósito específico. Flujo es la acción de derramar algo sin medida, desperdiciar algo sin control, tirar algo sin propósito. Por medio del flujo, espiritualmente, Dios está revelando una realidad muy importante que la iglesia tiene que tener la capacidad para discernir. La iglesia espiritualmente como hijo varón del Padre tiene que tener la capacidad de contener aquello que le fue dado por Dios. La iglesia tiene que tener la capacidad de usar sabiamente y contener lo que Dios le dio para producir vida.
vida y si no usa sabiamente, hermanos, la iglesia se volverá débil, incapaz, enferma, deficiente y quedará en inmundicia, así como el hombre que tiraba el semen sin el propósito de engendrar, sin producir vida. Mire lo que Dios nos está enseñando con el flujo, con aquello que se hace fuera del propósito. Póngase a pensar cuántas cosas hace la iglesia fuera del propósito de Dios. ¿Cuántas actividades está haciendo la iglesia hoy en día a nivel general que están fuera del propósito de Dios? ¿Cuántas cosas la iglesia ha estado haciendo, hermanos, de generación en generación? Y son cosas, hermanos, que no producen nada. Absolutamente nada. No producen ningún tipo de vida. Y sin embargo, la iglesia hace muchas actividades. Pero vamos a meditar si esas actividades están produciendo la vida de Dios. Una vez hace muchos años el pastor Alfredo me dio una buena idea y me dijo acerca de los aniversarios que se hacen en todas las congregaciones. ¿Se ha visto que nosotros no hacemos aniversario? No hacemos. Y él me dio la idea de él, el pensamiento de él, y me decía: yo no le encuentro sentido en los aniversarios, no dejan almas nuevas. Es más el gasto que se hace, darle de comer a todo mundo. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto que queda? ¿Hay fruto de vida? No. ¿Produce esa actividad almas nuevas cada año? No. Y así hay muchas actividades que en apariencia no son malas, pero que de continuo en continuo, de año en año, como el flujo, siempre la iglesia las va haciendo, invierte dinero, cansancio y cuantas cosas, y al final no hay fruto de vida. Eso es lo que representa el flujo. Ahora voy a tocar la parte del semen, el significado espiritual de la palabra semen. La palabra semen viene de la palabra hebrea sera. Sera. Y esta palabrita sera significa semilla, significa simiente y también significa semen. Semilla, simiente y semen vienen de la misma raíz. El equivalente de la palabra sera, de donde se traduce semen, el equivalente en griego es esperma. ¿Y qué es el esperma? El semen del hombre. Semen y esperma es lo mismo. Y semen se refiere a lo que contiene y produce vida. Dos cosas. Semen se refiere a lo que contiene y produce vida. En este contexto, la palabra semen se relaciona con aquello que tiene vida. ¿Sí escuchó? Se relaciona con aquello que contiene vida. Ahora escuche y aprende. Espiritualmente, cuando Dios está diciendo de tener flujo de semen, está hablando de aquella acción inmunda de desperdiciar la vida sin ningún propósito. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Cualquiera que desperdicia lo que tiene vida sin ningún propósito entra en un estado de inmundicia. El semen
como representación de la vida, tiene dos aplicaciones. Primero, el semen representa la vida natural. Vida natural. Segundo, el semen representa la vida espiritual también. Ahora, en relación a la vida natural, porque el semen representa la vida natural, tener flujo de semen es sinónimo, hermanos, hablando naturalmente, moralmente, es sinónimo de desperdiciar la vida natural que Dios ha puesto en nosotros. Hablando humanamente, cuando el creyente desperdicia la vida natural que Dios le ha dado, viviendo sin ningún propósito, hace que su vida sea inmunda delante de Dios. Vivir humanamente como creyente sin ningún propósito es hacer que nuestra vida se haga inmunda delante de Dios. Escuche, porque esto está fuerte. Vivir sin producir nada es hacer que la vida se vuelva inmunda delante de los ojos de Dios. Vivir sin hacer nada de provecho es desperdiciar la vida y hacer inmundo o hacerse inmundo ante Dios. Hay personas que amanecen y no saben para qué despertaron, hermanos. Vivir así es vivir en inmundicia delante de Dios. Y esa es la primera implicación de la frase: el que tuviere flujo de semen es inmundo. Aquel que desperdicia lo que tiene vida y no aprovecha y no vive dentro del propósito, vive en inmundicia. Hay gente que uno le pregunta: ¿qué haces? Y siempre te responden que nada. Sí hay gente, hermanos. Oye, ¿qué estás haciendo? Nada. Y siempre le pregunta a uno: ¿qué haces? Y te responden nada. Nunca hacen nada. Esa es una forma inmunda de vivir. Vivir sin hacer nada provechoso, vivir sin hacer nada que resulte en bendición, edificación espiritual de tu propia vida y también de los demás. Vivir sin hacer nada, hermanos, es como tener flujo de semen, desperdiciar la vida, tirar la vida, vivir sin ningún provecho, vivir sin ningún beneficio. Hay gente que no tiene oficio ni beneficio, hermanos. Esa es una forma inmunda de vivir. Es hacer inmundo aquella capacidad que Dios te dio para ser productivo. Dios le dio vida al ser humano para que el ser humano sea productivo, para que produzca vida, para que se multiplique, para que multiplique lo que Dios ha puesto en él. Pero cuando no hacemos nada provechoso, nada productivo, es como que si tuviéramos flujo de semen. Estamos desperdiciando lo que contiene vida, lo que produce vida. Dios ha puesto en nosotros la capacidad de vivir. Usemos esta vida con un propósito. Seamos fuertes y sabios para contener y usar correctamente esta capacidad de vida que hemos recibido de parte de Dios. Mire que cuando uno se vuelve productivo, hermanos, ni el tiempo te alcanza, porque anda uno ocupado haciendo esto y lo otro. Como hoy miércoles para mí, hermano, yo ando así, no me alcanza el tiempo por los compromisos que tenemos tempranos. Ahí está, mire, el compromiso de la mañana, ahí está la entrada. Las vueltas, los compromisos como padre al kinder, a la universidad, venir como pastor a estudiar aparte, salir a buscar a las hermanas en mi camioneta. Hermanos,
Semanalmente estamos ocupados produciendo, haciendo algo. Pero cuando no hacemos nada, estamos desperdiciando lo que tiene vida. Y es sinónimo de tener flujo de semen. ¿Sí me estoy explicando? Denle un fuerte aplauso al Señor entonces. Esta es la aplicación espiritual de la palabra, hermanos. En relación a la vida espiritual, entro a lo espiritual. El semen representa la capacidad de vida que contiene la iglesia. Ahora, de forma espiritual, la iglesia contiene capacidad para producir vida. Y esa capacidad que tiene la iglesia para producir vida como hijo varón está por medio de la palabra. En forma muy, pero muy espiritual, el semen representa el esperma, que es la palabra de Dios. El esperma espiritual, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que produce la palabra de Dios? Vida. La palabra que yo os he hablado, dijo el Señor Jesucristo, son espíritu y son vida. Entonces, segunda aplicación, tener flujo de semen espiritualmente es desperdiciar la palabra de Dios. Y ese es otro problema en la iglesia. La palabra de Dios es como el semen que contiene vida. Produce vida en la iglesia. Y cuando la iglesia le da mal uso a la palabra de Dios, escucha lo que voy a decir, cuando la iglesia le da mal uso a la palabra de Dios, es como tirarla, es como desperdiciarla, es como tener flujo de semen. La iglesia, como hijo varón corporativo del Padre, tiene que usar sabiamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el esperma de Dios, es aquello que contiene y produce vida. Cuando usamos la palabra de Dios en aquello que no produce vida, estamos espiritualmente teniendo flujo de semen. ¿Y de qué manera podemos mal usar la palabra de Dios? Hay muchas maneras, hermanos, que se puede mal usar la palabra de Dios. Algo muy importante que debemos entender aquí: usar la palabra de Dios sin el propósito de engendrar, sin el propósito de producir vida, hace que la iglesia viva en inmundicia. Hace que la iglesia se convierta inmunda, así como aquel varón que tenía flujo de semen. La iglesia se vuelve inmunda cuando empieza a darle un uso fuera del propósito de Dios. El propósito principal de la palabra es que produzca vida en las personas, que imparta vida, que los creyentes nazcan de nuevo por el poder de la palabra. Pero cuando se empieza a mal usar la palabra, ahí la iglesia, como aquel varón, empieza a tener flujo de semen de manera espiritual. Un ejemplo: cuando en la iglesia ocupamos la palabra para pelear y debatir, ahí se le está dando un mal uso a la palabra. Porque la palabra no es para andarse peleando. No es para eso. La palabra es para edificar. La palabra es para transmitir vida. No para andar debatiendo en vanas palabrerías, como dijo el apóstol Pablo. Eso no produce nada.
Nada. Una vez me quisieron invitar a un debate, digo, no, yo no voy a perder mi tiempo con aquello que no produce vida. No. Tan fácil en un debate, ni tú me vas a cambiar mis convicciones, ni yo te voy a cambiar tus convicciones. Y usar la palabra para debatir, hermanos, es usarla fuera del propósito. Yo nunca me prestaría para un debate. No porque no tenga la capacidad para debatir, claro, gloria a Dios que tengo el conocimiento y sobre todo el discernimiento para debatir cualquier tema, pero no es para eso. No es para eso, hermanos. ¿En qué otra cosa se mal usa la palabra? Cuando se empieza a vender la palabra. Cuando se agarra la palabra como negocio, que vamos a hacer una conferencia, un taller y se está cobrando tanto, ahí se está mal usando la palabra. Eso es como tener flujo de semen. Hay muchas maneras, hermanos, en que la iglesia a veces mal usa la palabra, la usa para otras cosas, pero no para producir vida. Amén. Esa es la enseñanza, hermanos. El significado de tener flujo de semen, desperdiciar y mal usar aquello que contiene y produce vida. Que llegan los testigos a su casa y no se meta en debate. ¿Para qué? No, hombre. No se mete en problemas. Que alguien quiera debatir con usted sobre alguna doctrina, ignórelo. Amén. No es para eso la palabra. La palabra es para que yo sea edificado, para que yo sea vivificado, no para andar en esos dilemas que no edifican en nada. Amén. Esta es la enseñanza, la realidad espiritual. Hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Yo termino. Hay muchas cosas más que enseñar, pero ya lo miraremos en los siguientes versos, en los próximos miércoles que vienen. Pónganse en pie, por favor.